Mi hermano me robó porque no le di $2000, pero mis padres se enojan conmigo porque envié a su hijo dorado a la cárcel. Veremos si les gusta que lo envíe una segunda vez. Yo, de 35 años, siempre he tenido una relación extraña con mi hermano, Steve, de 37. Incluso de niños, él era un alborotador, mientras que yo era el típico chico aburrido que siempre estaba en sus libros. Nunca nos llevamos bien. Él nunca enderezó su vida, de hecho, empeoró con los años. Lo han arrestado por todo tipo de cosas, como provocar peleas, desnudez y embriaguez pública e incluso posesión de drogas en una ocasión. Ha sido estresante para toda la familia, siempre teniendo que sacarlo de la cárcel o recogerlo en la estación de policía. De alguna manera, siempre actúa como si su estilo de vida lo convirtiera en un tipo rudo. Yo soy todo lo contrario, y él suele burlarse de mí por ser tan aburrido. A menudo dice, la vida no vale la pena si no te metes en problemas de vez en cuando. Eso siempre me ha parecido una tontería, somos adultos con responsabilidades. No necesito pelearme con alguien frente a un bar para divertirme. Tengo mis libros y salidas con amigos para eso. Él simplemente me llama cuadrado por pensar así. Reconozco que soy un poco nerd. Soy ingeniero de sistemas y trabajo en satélites, específicamente en cómo se comunican, un tema apasionante, lo sé. La empresa con la que trabajo maneja contratos gubernamentales, lo que significa que necesito una autorización de seguridad. Esa autorización se revisa cada cierto tiempo, así que puedes apostar a que me esfuerzo por mantener mi vida completamente limpia, muy limpia. No creo ni siquiera haber tenido una multa de tráfico. Mi trabajo me permite vivir cómodamente, y me resulta muy satisfactorio, así que no puedo permitirme perderlo. Involucrarme en los problemas de mi hermano podría hacerme perder mi empleo. Probablemente, entenderás por qué no paso mucho tiempo con él. No es que me caiga mal, simplemente no me gusta estar cerca de él por la facilidad con la que encuentra problemas. Decidí dejar de pasar tiempo con él el día que casi nos mete en una pelea frente a un bar por algo estúpido. Un tipo chocó con él, y Steve empezó a soltar palabrotas. La situación se intensificó rápidamente, y tuve que alejarlo antes de que se convirtiera en una pelea a golpes. A él le molestó que no lo dejara terminar. Mis padres, por otro lado, siempre han sido un poco demasiado indulgentes con las payasadas de Steve. Cuando era adolescente, tenían una actitud de ya madurará. Ahora es un adulto, y ellos insisten en que solo necesita una oportunidad para enderezar su vida. Desde mi punto de vista, lo fallaron. Han permitido su comportamiento problemático haciéndole excusas, y ahora no puede mantener un empleo sin que lo despidan por pelearse o por robar dinero de la caja. Sería casi digno de lástima si no fuera tan patético. ¿Te imaginas lo humillante que es recibir una llamada del gerente adolescente de tu hermano mayor, diciéndote que lo arrestaron otra vez? Cuando mis padres se dieron cuenta de que no me iba a involucrar en sus problemas, se volvieron en mi contra. No es que me hayan convertido en un paria ni nada, pero no estaban contentos con mi decisión y aprovechaban cada oportunidad para recordármelo. Ambos me acusaron de abandonar a mi hermano más de una vez. Mi mamá incluso dijo que yo era presumido porque tenía una buena casa y un buen trabajo. Traté de explicar que no iba a consentirlo si no intentaba mejorar. Un día, haría algo realmente estúpido, cometería el crimen equivocado o se metería con la persona equivocada y arruinaría su vida para siempre. A mis padres no les gustó que lo llamara un criminal común, aunque lo era, y dejamos de hablar seguido después de eso. No me sentía bien al perder el contacto con ellos, pero tampoco iba a arrastrarme si me insultaban por defender mis límites. Recientemente, Steve había estado pidiendo dinero. No es raro, siempre está pidiendo $20 o $50 cada vez que me ve. Trato de no hacer de eso un hábito, pero de vez en cuando lo ayudaba, muy de vez en cuando. Un día, vino a visitarme a casa. Como de costumbre, pidió dinero, pero esta vez quería $2000. Eso es mucho, así que, naturalmente, le pregunté para qué lo necesitaba. Se mostró muy evasivo y se negó a darme una respuesta directa. Tenía la esperanza de que pudiera darme una razón razonable. Supongo que esperaba que dijera que quería inscribirse en un curso, o incluso conseguir un coche para empezar a trabajar en Uber, algo que mostrara que estaba tratando de mejorar. Demonios, le habría dado $5000 si ese fuera el caso. Realmente quiero ver a Steve haciéndolo bien por sí mismo, pero la falta de una respuesta clara me llevó a concluir que tenía un uso menos que digno para el dinero. Si estaba tratando de vender drogas o algo así, no quería ser parte de eso. Le dije directamente que no le daría nada si no me lo decía y me contaba para qué lo necesitaba. Le dejé claro que no podía darme el lujo de involucrarme en algo turbio. Se enojó conmigo por eso y dijo que cuidarme el trasero era más importante para mí que ayudar a la familia. Le señalé que tenía mucho que perder si me involucraba en algo turbio, pero eso no era todo. Añadí que me importaba él y no quería que usara el dinero para ponerse en peligro. No iba a darle dinero para empezar a vender drogas, apostar o cualquier otro esquema ilegal que hubiera planeado. No le gustó nada. Empezó a gritarme, acusándome de creerme superior a él, solo porque tenía un buen trabajo.
Dijo que había tenido suerte de haber nacido inteligente y que nunca tuve que esforzarme, siempre el mismo argumento. Cuando intenté ayudarle a encarrilar su vida, ambos tuvimos las mismas oportunidades, pero yo las aproveché. No nací inteligente, trabajé como loco en la escuela y la universidad para aprender lo que necesitaba saber. Aún paso horas cada semana estudiando para mantenerme al día, tanto con los lenguajes de programación y mejorar mis habilidades profesionales. Nada me fue regalado, y se lo dije. Creo que yo también empecé a gritar en ese momento. Le dije que siempre era culpa de los demás para él, siempre culpa a nuestros padres, a mí, a su jefe, a sus amigos. Le dije que nunca cambiaría su vida si no comenzaba a asumir la responsabilidad de sus actos. Parecía tan enfadado que pensé que iba a golpearme. En lugar de eso, simplemente salió furioso y azotó la puerta al salir. Sabía que estaba molesto, pero pensé que ahí terminaría todo. Se enojaría un par de días y eventualmente volvería cuando necesitara algo. Pero esta vez fue diferente. Unos días después de la discusión, salí a dar un paseo en bicicleta por la noche. Quería comprar algunas cosas en una tienda cercana y pensé que el ejercicio me haría bien. Solo estuve fuera unos 40 minutos, pero al regresar, algo se sentía raro. Llevaba un minuto dentro de la casa antes de darme cuenta de lo que era. Las luces de la sala estaban encendidas cuando entré, y estaba seguro de que las había apagado antes de salir. De repente, me invadió el miedo. ¿Alguien había entrado? No parecía faltar nada, y no se veía como si alguien hubiera revuelto las cosas. Tenía un televisor y una PS5 justo en la sala, y todavía estaban ahí. Empecé a pensar que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, hasta que revisé mi habitación. No era obvio, pero claramente alguien había revisado mi escritorio y mis cajones. Algunos cajones no estaban completamente cerrados, y soy muy particular con eso. Cuando los revisé, el contenido estaba desordenado, como si alguien hubiera hurgado en ellos. Ahora estaba realmente asustado. Alguien había estado en mi casa. Lamenté no haber instalado cámaras de seguridad, como había planeado hacer. Saqué mi teléfono, preparándome para llamar a la policía, cuando se me ocurrió una idea extraña. Era un poco descabellada, pero mi Tesla había estado en el camino de entrada. Había una buena posibilidad de que el intruso hubiera pasado cerca de mi coche para entrar a la casa, lo que significaba que podría haber sido captado por el modo Sentry de mi coche. Corrí hacia el auto para tomar la memoria y subí a la computadora. Había un vídeo de esa noche. Resulta que tuve suerte. El ladrón había intentado abrir la puerta de mi coche mientras entraba. Tal vez estaba buscando dinero o cosas de valor, sin suerte para él, pero ese movimiento estúpido capturó al ladrón antes de ponerse la máscara para forzar una ventana. No me sorprendió demasiado descubrir que era mi hermano. Al darme cuenta de lo triste que era eso, consideré mis opciones. La opción lógica era llamar a la policía, pero me sentía dividido. Es mi hermano, incluso si es un idiota que solo toma decisiones equivocadas. También estaba enfadado porque violó mi privacidad y seguridad de esa forma. Parte de mí quería entregarlo a la policía junto con la evidencia en vídeo y que pagara por sus errores de una vez. Me calmé y decidí revisar la magnitud del robo y los daños primero. Así que, di una vuelta por la casa e hice un inventario rápido. Después de una búsqueda exhaustiva, descubrí que solo habían desaparecido dinero en efectivo y algunas cosas pequeñas de valor. Lo que realmente se destacaba entre lo que había tomado eran uno de mis teclados mecánicos y 2 relojes. Era demasiado para ignorarlo. No tenía más de $100 en efectivo por ahí, pero los relojes eran caros. Lo del teclado era lo peor. Hago teclados mecánicos personalizados como un pasatiempo, y significan mucho para mí. También cuestan bastante. Este teclado en particular costaba alrededor de $500 y era uno de mis favoritos. Decidí darle una oportunidad a Steve y llamarlo primero. Esperaba poder hacerle entrar en razón y que devolviera mis cosas, pero no me lo hizo fácil. Admito que le hablé mal, pero estaba enojado. Acababa de irrumpir en mi casa. «¿Entraste en mi casa, pedazo de basura?», le pregunté. Él no se inmutó, solo me preguntó de qué estaba hablando. Perdí la paciencia y le dije que no intentara mentirme, ya que lo tenía en vídeo tratando de abrir mi coche también. Estuvo en silencio unos segundos, probablemente intentando decidir si mentir, por si acaso estaba jugando, o decir la verdad. Supongo que se dio cuenta de que no había salida, porque dejó de negarlo. ¿Su brillante razón para irrumpir en mi casa? Necesitaba $2000, y yo no quería dárselo voluntariamente. Le dije que era un nivel de estupidez que no esperaba, ni siquiera de él. Se enfureció, acusándome de no preocuparme por la familia. Según él, era mi culpa y yo lo había llevado a eso. No podía creer que realmente estuviera diciendo que yo estaba equivocado por no darle $2000, como si eso justificara que entrara y robara mis cosas. Estuvimos dando vueltas al tema un rato, y cuando finalmente me cansé, le dije que llamaría a la policía si no devolvía mis cosas de inmediato. Solo se rió y dijo que no llamaría a la policía porque solo había tomado unas pocas cosas. Le dije que tenía hasta la mañana siguiente para devolver todo, pero él solo se burló y colgó.
Eso ocurrió hace unas horas, y aquí estoy intentando decidir qué hacer. Estoy furioso, pero me siento dividido. Por un lado, irrumpió en mi casa, me robó y me culpó a mí por ello. No me siento seguro ahora mismo mientras escribo esto. Por otro lado, es mi hermano. Llamar a la policía tendría serias consecuencias legales para él, pero no es como si no hubiera intentado ayudarle antes. Mis padres también me odiarían por hacerlo. Supongo que mañana estaré obligado a tomar una decisión. Les mantendré informados de cómo termina todo esto. Actualización 1. Bien, hice lo que tenía que hacer. Duele, pero mantengo firme mis decisiones, y Dios sabe que hice todo lo que pude para resolver esto pacíficamente. La misma noche del allanamiento, después de mi publicación original, llamé a mis padres. Pensé que tal vez ellos podrían hacer entrar en razón a Steve, después de todo, odiarían verlo ir a la cárcel. Resulta que los sobreestimé, porque inmediatamente tomaron su lado. Mi papá dijo que debíamos cuidarnos mutuamente y que yo debía haberle dado el dinero cuando me lo pidió. Básicamente, estuvo de acuerdo con Steve, diciendo que era mi culpa que él hubiera entrado en mi casa. Según él, Steve estaba pasando por un mal momento, y entrar a robar debió haber sido su única opción. Mi mamá no fue mucho mejor. Dijo que Steve solo había tomado cosas pequeñas y que debería poder dejarlas ir fácilmente. Le expliqué que todo lo que se había llevado era caro e importante para mí. Entonces sugirió que le diera los $2000, y él podría devolver mis cosas. Le pregunté si realmente estaba sugiriendo que pagara un rescate por mis propias pertenencias. No tuvo una respuesta sensata. También les pregunté por qué no fueron ellos los que le dieron los $2000, y tampoco obtuve algo convincente de sus respuestas. Esa conversación me dejó sintiéndome decepcionado y frustrado, no fueron de ayuda. Ambos decidieron que yo era el culpable por negarme a darle $2000 y por enojarme cuando me robó. Me cansé de que justificaran su comportamiento y decidí encargarme yo mismo. Les dije que llamaría a la policía a la mañana siguiente si no lograban convencerlo de devolver mis cosas. Ambos perdieron el control. Mi papá me llamó desalmado, diciendo que iba a arruinarle la vida a Steve por un par de cosas. Le respondí que Steve ya había arruinado su vida con sus decisiones, y que no iba a dejar que me arrastrara con él. Colgué después de eso porque ya no había mucho más que tuviera sentido hablar. A la mañana siguiente, mis cosas aún no habían sido devueltas. Le di a Steve una última oportunidad. Lo llamé y le dije que hablaba en serio con lo de llamar a la policía. Solo se rió y dijo, no llamarás a la policía. Me di cuenta en ese momento de que no creía que realmente lo haría. Pensaba que siempre cedería ante sus tonterías, como cuando éramos niños y lo cubría con nuestros padres, o más tarde, cuando lo recogía en la estación de policía o del bar donde terminaba. Ese fue el momento en el que decidí llamar a la policía. Steve es un adulto, y si lo dejaba salirse con la suya, estaría limpiando sus desastres por el resto de mi vida. Así que lo hice. Llamé a la policía y les conté todo. Vinieron, les mostré los daños en mi ventana y les proporcioné el vídeo de mi Tesla. Los oficiales tomaron mi declaración y confirmaron que era más que suficiente para presentar cargos en su contra. Dijeron que avanzarían con la investigación y el arresto. Me sentí culpable mientras hablaba con ellos, pero también experimenté una especie de satisfacción. Steve finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Le di una oportunidad, y la rechazó, así que merecía lo que le tocara. Esa misma tarde, mis padres me llamaron y estaban furiosos. Steve había sido arrestado y los había llamado. Mi papá estaba gritando, diciendo que estaba destruyendo a la familia y arruinando la vida de Steve. Mi mamá estaba llorando de fondo. Les dije que no era yo quien arruinaba su vida, él lo había hecho solo, y ellos le habían dado la mano mientras lo hacía. No los dejé seguir gritándome. Colgué, ya no había nada más que decir en ese punto. Mi papá tenía razón en una cosa, Steve es reincidente, y los tribunales no fueron indulgentes con él. Presenté el vídeo como evidencia y testifiqué en su juicio. Fue acusado de allanamiento y robo. Basándose en el valor de lo que robó, había cometido un delito grave, y enfrentó una pena considerable. Mis padres tuvieron que asaltar el banco, como se dice, para conseguirle el mejor abogado defensor que pudieron. Les dije que no tenía sentido malgastar su dinero, pero no escucharon. Incluso les dije que habría sido más barato si le hubieran dado los $2000 que quería. Durante el juicio, mis padres me demonizaron, diciendo que estaba tirando la vida de mi hermano a la basura. Finalmente, me cansé de escuchar sus insultos y les dije que ellos habían arruinado su vida al no criarlo correctamente. Mi madre lloró cuando le insinué que era responsable de que él fuera a prisión, pero no pude sentirme mal. Después de todo, era la verdad. Podrían haber intentado hablar con él, razonado con él, convencido de que había ido demasiado lejos. Pero en lugar de eso, lo apoyaron. Qué pena para ellos que su apoyo estaba en el lado equivocado de la ley. No pienso visitar a Steve en la cárcel, no tiene sentido. Según mis padres, él me culpa completamente. Esperaba que aprendiera una lección sobre responsabilidad, pero por ahora, al menos su encarcelamiento me ha permitido cortar contacto con él.
Ahora mis padres tampoco me hablan, pero no puedo decir que me moleste demasiado. Es una lástima que las cosas tuvieran que llegar a esto, pero no me arrepiento de mis acciones. No puedo dejar que las malas decisiones y el estilo de vida imprudente de mi hermano me arrastren. Es lo suficientemente mayor para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y no me voy a torturar por ello. Algo que salió a la luz durante el juicio y en mis discusiones con mis padres, es que los $2000 que quería mi hermano eran para pagar deudas. Lo gracioso es que mis padres no querían darle el dinero, porque pensaban que una vez que cubriera esas deudas conseguiría otras. Aún así, querían que yo pague por las deudas de mi hermano. Ya que seguramente crean que tengo un árbol mágico en el patio trasero de mi casa, que me da dinero mientras duermo. Ahora mis próximos pasos son instalar cámaras, porque no quiero depender de la cámara de mi coche. Mi hermano está preso por un tiempo, pero cuando salga no quiero visitas no deseadas sin estar preparado. Lo cual incluye a mis padres también, porque no están nada felices de que su hijo dorado esté encerrado, y tengo mis sospechas de que podrían querer vengarse. Edición, algunas personas han sugerido que me mude. Lo cual no creo que sea lo mejor para mí ahora. Si me mudo dentro de la ciudad, no les será muy difícil descubrir mi nueva casa, supongo. Además, está mi trabajo, que no me permite pedir un puesto en otra ciudad. Podría buscar otro empleo, pero ciertamente este me gusta mucho como para dejarlo ir. Especialmente si debo hacerlo por mi hermano. Él ya ha afectado mucho mi vida, no quiero que siga haciéndolo. Actualización 2. En todos estos años, las cámaras de seguridad en mi casa no habían sido necesarias para protegerme de mis padres o de mi hermano. De hecho, su único uso real hasta hace poco había sido ofrecerme algo de tranquilidad, y quizás ayudar a algún vecino cuando su mascota se había perdido y pasaba por mi jardín. Pero era algo sencillo que me daba una sensación de paz, una forma de sentir que tenía un mínimo control sobre quién se acercaba a mi hogar. Pero todo cambió cuando mi hermano salió de prisión. Las cámaras pasaron a ser una herramienta crucial y esencial para mí, y no porque mi hermano se hubiera reformado. Después de todo lo que había pasado, me imaginé que no tardaría en intentar algo en cuanto tuviera libertad. Sabía que su liberación estaba cerca, así que me mantuve alerta, preparado para cualquier movimiento que pudiera hacer. Revisé mis cámaras, ajusté el sistema de alarmas, y me aseguré de que no hubiera ningún ángulo sin cubrir. Sabía que si se acercaba a mi casa, ni siquiera dudaría en llamar a la policía, le había dado todas las oportunidades posibles para rectificar su vida, y había decidido ignorarlas. Él ya no era el hermano con el que había crecido, al menos no para mí. Para mi sorpresa, pasó el primer mes y no hizo nada. Las semanas avanzaban, y cada día que pasaba sin novedades me sorprendía un poco más. Poco a poco, me relajé, empecé a pensar que quizás su tiempo en prisión le había dado una perspectiva diferente, y que quizás estaba enfocado en hacer algo distinto con su vida. Sin embargo, más tarde supe la verdadera razón de su aparente calma. Justo cuando empezaba a acostumbrarme a la idea de que todo había terminado, él apareció. Fue en una madrugada, a eso de las 3 de la mañana. Nadie intenta tener una conversación a esa hora, a menos que esté buscando hacer algo más que hablar. No sé cuál era exactamente su intención esa noche, pero estoy seguro de que no eran amistosas. Apenas intentó colarse en la casa, el sistema de alarma se activó de inmediato, despertándome a mí y alertando a la policía en el acto. Eso fue suficiente para asustarlo y hacerlo salir corriendo, pero no antes de haber causado daños en una de mis ventanas al intentar forzarla. Cuando llegó la policía, revisamos las grabaciones de las cámaras, y ahí estaba él, en plena acción, una vez más tratando de meterse en mi casa. Tras esto, la policía fue directamente a la casa de mis padres, que era el lugar donde probablemente se estaría quedando, y allí lo encontraron. Aquella misma noche fue arrestado nuevamente, y así de rápido se esfumó su nueva libertad. La mañana siguiente mis padres me llamaron, luego de mucho tiempo sin contacto. Y ahí fue cuando supe por qué no había intentado nada antes de esa noche. Mis padres le habían pedido específicamente que no hiciera nada contra mí. Ellos sabían que otro intento de meterse en problemas podía acabar con él de vuelta en prisión, y al parecer, habían estado tratando de mantenerlo bajo control. Lo irónico es que, incluso después de haberles prometido que no haría nada, mi hermano se había dedicado a robar pequeñas cosas de su casa y venderlas durante ese mes que vivió con ellos. Por esa razón, me dijeron que yo estaba arruinando todo el trabajo que ellos habían hecho por mi hermano, todo el esfuerzo que habían puesto para que se recuperara durante este mes. Por eso les pregunté, ¿qué creían que iba a hacer él si no hubiera tenido alarma esa noche? ¿Acaso creen que vino a mi casa a esa hora para prepararme el desayuno y retomar nuestra relación de hermanos? Todo apuntaba a que quería robarme otra vez, o incluso hacerme daño. Mis padres, sin embargo, continuaban defendiendo su postura, diciéndome que él no haría eso. Pero ya no podía confiar en su palabra, y mucho menos en la de mi hermano. Lamento que ahora regrese a la cárcel y que incluso ahora le den más años, pero también lamento no lamentarlo para nada. La mayoría de la culpa recae en él. Ha tenido múltiples oportunidades para cambiar, para encontrar un camino diferente, incluida la vez en que le di la opción de devolverme mis cosas sin consecuencias.
Y sin duda, otra parte de la culpa no menor también es de mis padres. Yo solo hice lo que cualquier persona haría en mi lugar, entregué las pruebas a la policía, como lo hubiera hecho si se tratara de cualquier otra persona desconocida entrando a mi hogar. Porque, siendo honesto, eso es lo que él es ahora para mí. Actualización 3. Vamos con la que creo que será mi última actualización, al menos por un tiempo prolongado, porque eso es lo que le han dado a mi hermano como castigo por intentar entrar a una casa sin permiso. Esta sentencia es considerablemente más larga que la primera, porque ya tenía una condena por lo mismo. Lo más curioso es que mis padres no han intentado contratarle un abogado en esta ocasión. No sé por qué este cambio tan repentino de no defender a su niño dorado. Puede que finalmente se hayan cansado de él, de todo el desgaste emocional, de los problemas financieros y del ciclo repetitivo que él siempre parece repetir. Por otro lado, tal vez simplemente ya no tienen el dinero después del último intento. Mis padres siempre han sido de clase trabajadora, y no pueden darse el lujo de pagar a un abogado cada vez que mi hermano decide cruzar la línea de la ley. Supongo que las deudas que adquirieron la última vez aún los deben estar asfixiando, lo cual es otra razón para no intentar rescatarlo esta vez. Mientras tanto, he recibido una carta de mi hermano desde la prisión. No me esperaba ningún contacto, y mucho menos algo que viniera de su puño y letra. La carta no tenía amenazas abiertas, lo cual me indica que sabe que alguien más probablemente la leería. Pero, aún así, entre líneas era claro su resentimiento. Decía que todo lo que yo había hecho no era propio de un buen hermano, y que algún día la vida me devolvería el golpe. No sé si ha madurado y se ha dado cuenta de que no puede seguir con la misma actitud, esa que lo puso 2 veces en el mismo lugar, o si simplemente era su amenaza, y cuando se refiere a la vida dándome lo que merezco, se refería a él cuando salga, solo que sabía que la carta no me llegaría si escribía algo así. Quizás hice mal, pero le respondí su carta. Fue una carta breve, concisa, a diferencia de la suya, que era más larga. Pero decidí hacer un resumen, porque tenía muchos detalles personales que no quería hacer públicos aquí. Así que solo le respondí con una frase: la vida no vale la pena si no te metes en problemas de vez en cuando. Esa era la frase que él solía decirme cada vez que me llamaba aburrido o cuadrado, y me pareció irónicamente apropiada. Quizá yo también me he metido en problemas al tomar la decisión de enfrentarlo, pero él ha seguido sus propios consejos al pie de la letra, y ahora está pagando el precio de una vida llena de problemas. Al margen de mi situación con él y con mis padres, las cosas en mi vida están avanzando. Hace poco se abrió una posibilidad de ascenso en mi trabajo, que incluye la oportunidad de mudarme a una nueva oficina que están abriendo en otro estado. Esto me permitiría salir de aquí y cortar cualquier contacto posible con él una vez que salga. Aún faltan años para que mi hermano salga, pero al menos voy planificando poco a poco. Sería una excelente oportunidad para crecer profesionalmente, y al mismo tiempo darme un cierre para todo esto. Y si, por alguna razón, esta oportunidad de trabajo no se concreta, sé que vendrán otras. No es algo que me tenga en vilo porque tengo opciones, y cuando él finalmente salga, es probable que ya no esté aquí. Espero que cuando salga, sea lo suficientemente inteligente como para averiguar primero que me he ido, en lugar de entrar a la casa del próximo propietario.